30 ingenieros graduados de las mejores universidades habían fracasado estrepitosamente, pero una cajera con el uniforme manchado y las manos ásperas acababa de resolver la ecuación que salvaría a la empresa de la quiebra. Andrés Salazar sentía que el aire le faltaba. El zumbido del aire acondicionado del supermercado sonaba en sus oídos como la cuenta regresiva de una bomba. Su empresa de logística, el imperio que había construido sacrificando todo, estaba a punto de colapsar por un error en el algoritmo de distribución que nadie lograba encontrar. Estaba furioso, desesperado y, sobre todo, buscando a alguien con quien descargar la tormenta que llevaba dentro. Elena estaba al otro lado de la caja registradora. Para Andrés, ella era invisible, parte del mobiliario, una figura gris resignada a pasar productos por el escáner con un pitido monótono que sonaba a cadenas arrastradas. Ella bajó la mirada, intentando ocultar el cansancio de un doble turno y el dolor sordo de una tragedia familiar que la había obligado a cambiar las pizarras universitarias por códigos de barras. Sin embargo, sus ojos, traicioneros por la costumbre, se desviaron un segundo hacia los documentos desparramados que había golpeado contra la banda transportadora. «¿Qué estás mirando?», espetó Andrés, con una voz cargada de veneno. La arrogancia le quemaba en el pecho. Verla mirar sus complejos gráficos logísticos le pareció un insulto personal. Elena intentó disculparse con un gesto, pero él no se detuvo. ¿Acaso entiendes lo que dicen estos números? Andrés soltó una risa seca, cruel, lanzando un bolígrafo de oro sobre el mostrador. Si eres tan lista como para mirar lo que no te importa, adelante, resuélvelo. El silencio que siguió fue pesado, casi sólido. Elena sintió el golpe de la humillación, pero también sintió algo más antiguo, el despertar de una mente que llevaba años dormida por el dolor. Sin decir una palabra, tomó el bolígrafo. No usó una hoja limpia, giró el recibo de la compra de Andrés y en el reverso escribió 3 líneas de cálculo diferencial. El sonido del bolígrafo rasgando el papel térmico fue lo único que se escuchó. Cuando ella le devolvió el recibo, Andrés lo tomó con desdén, preparado para burlarse de nuevo. Pero al leer la solución, la sangre se le heló en las venas. La respuesta al problema imposible estaba ahí, garabateada entre manchas de tinta y el precio de una botella de agua. Antes de contarte cómo este simple recibo desenmascaró una red de corrupción y cambió sus vidas para siempre, dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. En la sede central de Logistics Prime, el silencio pesaba más que el concreto de las paredes. Era un silencio denso, cargado de estática y desesperación, interrumpido únicamente por el zumbido agresivo de los servidores sobrecalentados y el murmullo frenético de 30 ingenieros que tecleaban como si quisieran romper sus máquinas. Andrés Salazar estaba de pie frente al ventanal de su oficina en el piso 40, pero no veía la ciudad que se extendía bajo sus pies. Solo veía el reflejo de las pantallas gigantes a sus espaldas que parpadeaban con un rojo violento, casi obsceno. Fallo crítico en la cadena de distribución, algoritmo de ruta colapsado. Sintió que el nudo de su corbata de seda, esa que costaba más de lo que la mayoría de sus empleados ganaba en un mes, se cerraba alrededor de su garganta como una soga. El aire acondicionado estaba al máximo, pero el sudor frío le bajaba por la espalda. Su imperio, ese gigante de la logística que había construido con una arrogancia inquebrantable, estaba sangrando millones por minuto. «Maldita sea», pensó, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Todo era un caos. Sus ejecutivos, hombres de trajes impecables y títulos universitarios prestigiosos, corrían de un lado a otro como hormigas bajo la lluvia, gritando órdenes que nadie escuchaba. La incompetencia flotaba en el ambiente como un gas tóxico. Andrés cerró los ojos un instante, buscando una solución lógica, pero solo encontró un vacío aterrador. El problema matemático que había paralizado su flota parecía imposible, una broma cruel del destino diseñada para humillarlo públicamente. Necesitaba salir de allí. El aire reciclado de la oficina le estaba quemando los pulmones.
A 10 kilómetros de ese apocalipsis corporativo, en un barrio donde los edificios no tenían cristales espejeados sino pintura descascarada, el mundo no se acababa con una explosión financiera, sino con un sonido mucho más monótono y torturador. Beep, beep, beep. El escáner de la caja registradora número 4 dictaba el ritmo de la existencia de Elena. Beep, una bolsa de arroz. Beep, detergente barato. Beep, un paquete de galletas dulces para un niño que lloraba en el carrito. Elena no levantaba la vista, no era necesario. Sus manos se movían con una eficiencia mecánica, una memoria muscular que había desarrollado para apagar su cerebro. Bajo la luz blanca y parpadeante de los tubos fluorescentes, su piel lucía pálida, casi translúcida, y las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir y un dolor que no tenía nombre. Para los cientos de clientes que pasaban por su fila, ella no era nadie. No veían a la mujer que apenas unos años atrás había publicado teorías matemáticas que desafiaban lo establecido. Solo veían un uniforme de poliéster azul con una mancha de café en el borde y una etiqueta de plástico que decía Elena. Era invisible. Una pieza más del mobiliario, tan funcional e ignorada como la cinta transportadora. Pero dentro de su mente, el ruido nunca se detenía. Los números seguían allí, flotando como fantasmas en la periferia de su visión. Veía patrones en las baldosas del suelo, calculaba la probabilidad de que la tarjeta del cliente fuera rechazada basándose en su lenguaje corporal. Estimaba el volumen exacto de los productos en el carrito antes de escanearlos. Era una maldición. Intentó respirar hondo, pero el olor a desinfectante industrial y humanidad rancia se le atascó en el pecho. Su mano derecha se deslizó instintivamente hacia el bolsillo de su delantal. Sus dedos rozaron la superficie lisa de un objeto familiar. Un bolígrafo. Un simple bolígrafo barato de tinta azul, con la tapa mordida. No debería estar ahí. El reglamento prohibía objetos personales en la caja. Pero era su única ancla. Acarició el plástico desgastado con el pulgar. Ese bolígrafo era lo único que la conectaba con quien había sido antes de la tragedia, antes de que las deudas médicas y el luto la arrastraran a este purgatorio de luces de neón. A veces, cuando el ruido del supermercado se volvía insoportable, Elena apretaba el bolígrafo con fuerza, imaginando que escribía ecuaciones en el aire, resolviendo el caos del universo con una elegancia que la vida real le había negado. «Oye, cajera, ¿te vas a dormir o vas a cobrarme?». La voz áspera de un cliente la sacó de su trance. Elena parpadeó, volviendo a la realidad gris. El orgullo le quemó en el pecho por un segundo, un destello de la antigua Elena, pero lo tragó rápidamente junto con la bilis de la humillación. «Disculpe, señor», murmuró con la voz ronca por el desuso, bajando la cabeza. No sabía que, al otro lado de la ciudad, el hombre responsable de la red logística más grande del país acababa de tomar las llaves de su coche, desesperado por huir de sus propios fracasos. No sabía que el destino, con su cruel sentido de la ironía, estaba trazando una línea recta perfecta entre la torre de cristal a punto de romperse y su pequeña caja registradora. Dos mundos estaban a punto de colisionar, y todo comenzaría con un problema imposible y ese bolígrafo barato que ella se negaba a soltar. Elena no era una persona. Para los cientos de clientes que desfilaban frente a ella cada día, Elena era simplemente una extensión de la máquina registradora. Un par de manos pálidas que movían productos de derecha a izquierda, un uniforme de poliéster azul barato que siempre le picaba en la nuca y una voz monótona que repetía la misma frase vacía. ¿Desea bolsa? ¿Tiene tarjeta de puntos? A sus 32 años, el universo de Elena se había contraído violentamente hasta reducirse a ese metro cuadrado de baldosas blancas y frías bajo sus pies doloridos. El sonido del escáner, ese bip agudo y penetrante, se había convertido en la banda sonora de su existencia. Bip, una lata de tomate. Bip, un paquete de pañales. Bip, el sonido de sus sueños rompiéndose lentamente, uno por uno.
Nadie miraba a la cajera a los ojos, miraban sus manos y iba demasiado despacio, miraban la pantalla para verificar el precio, o miraban sus propios teléfonos, perdidos en conversaciones importantes y vidas que parecían brillar mucho más que la de ella. Si hubieran levantado la vista, si tan solo uno de ellos se hubiera detenido un segundo a observar la profundidad de sus ojos color miel, habrían visto un cansancio que trascendía lo físico. Habrían visto la sombra de una inteligencia feroz atrapada en una jaula de mediocridad. Porque la mente de Elena no estaba en silencio mientras escaneaba códigos de barras. Su cerebro, maldito y bendito a la vez, nunca descansaba. Mientras sus dedos pasaban mecánicamente una botella de vino, su mente descomponía inconscientemente la logística del supermercado. Calculaba los tiempos de espera en función del flujo de clientes, optimizaba mentalmente las rutas de reposición de los estantes y detectaba ineficiencias en la cadena de suministro con solo mirar las fechas de caducidad. Veía el mundo en números, en patrones, en flujos de probabilidad. Las matemáticas eran su lengua materna, el silencio su dialecto adquirido. Hubo un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida en el que esos números la habían llevado a la cima. Elena cerró los ojos por un microsegundo, permitiéndose el doloroso lujo de recordar. El olor a tiza y café de la universidad, las pizarras llenas de ecuaciones que solo ella y un puñado de profesores podían descifrar. Era una prodigio, decían, una mente brillante destinada a revolucionar la logística moderna. El futuro se extendía ante ella como una alfombra roja tejida con algoritmos perfectos. Pero la vida no sigue fórmulas matemáticas. La vida es caos. El recuerdo del hospital la golpeó como un puñetazo físico en el estómago, haciéndola vacilar mientras sostenía un cartón de leche. El diagnóstico de su madre había llegado una tarde de martes gris y lluviosa. Cáncer, una palabra pequeña con un peso infinito. De repente, las becas de investigación y doctorados se volvieron irrelevantes. El sistema de salud no aceptaba promesas de futuro como forma de pago. Exigía dinero, mucho dinero, y lo exigía ya. Elena recordaba la sensación de vértigo al ver las deudas acumularse, la desesperación fría que le recorrió la espalda cuando el banco rechazó el último préstamo. No podía esperar meses para conseguir un puesto académico. Necesitaba liquidez inmediata, necesitaba turnos dobles, horas extras, noches y fines de semana. Así que guardó sus diplomas en una caja de cartón bajo su cama, junto con su orgullo, y se puso el chaleco azul. «Oye, niña, ¿te has quedado dormida o qué?». La voz ronca de un hombre la trajo de vuelta a la realidad cruel del supermercado. Elena parpadeó. Frente a ella, un ejecutivo con un traje impecable y un reloj que costaba más que el tratamiento mensual de su madre la miraba con desprecio. Él estaba golpeando el mostrador con sus dedos, impaciente. «Lo siento, señor», murmuró ella bajando la cabeza. Sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no por vergüenza, sino por una ira contenida que le quemaba la garganta. «Tengo prisa, mi tiempo vale dinero, no sé si entiendes ese concepto», insistió el hombre, lanzando una tarjeta de crédito platino sobre la cinta transportadora como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Elena tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron el plástico frío. Quiso gritarle, quiso decirle que ella podía calcular la tasa de depreciación de su coche de lujo mientras él tardaba en parpadear. Quiso decirle que su cerebro valía más que toda la junta directiva de la empresa para la que él trabajaba. Quiso explicarle que estaba allí, siendo humillada por el salario mínimo porque amaba a alguien más que a su propio ego. Pero no dijo nada. Se tragó las palabras como quien traga cristales rotos. «Por supuesto, señor, disculpe la demora», dijo con esa voz neutra que había perfeccionado, la voz de alguien que ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Procesó el pago, entregó el recibo y vio cómo el hombre se alejaba sin dar las gracias, hablando ya por teléfono, quejándose de la incompetencia del agente de servicio. Elena se quedó mirando el vacío que él dejó.
Sus manos temblaban ligeramente bajo el mostrador. Respiró hondo, intentando calmar el latido furioso de su corazón. Miró el reloj en la pared. Faltaban 4 horas para terminar el turno. 4 horas más de ser nadie. 4 horas más de esconder un tesoro intelectual bajo capas de resignación. Sintió una punzada de soledad tan aguda que casi le cortó la respiración. Era una soledad extraña, no por falta de gente, sino por falta de comprensión. Era como ser un libro escrito en un idioma olvidado que nadie se molestaba en traducir. A veces, en medio de la noche, se preguntaba si su talento seguía ahí o si se había oxidado, corrompido por la rutina de escanear códigos de barras. ¿Seguía siendo una matemática brillante o ya solo era una cajera cansada con una madre enferma? La siguiente clienta puso una bolsa de manzanas en la cinta. ¡Bip! El sonido la ancló de nuevo al suelo. Elena ajustó su postura, forzó una sonrisa triste en sus labios y se preparó para seguir siendo invisible. Lo hacía por su madre, lo hacía porque no tenía otra opción. Pero en el fondo de su alma, una pequeña brasa de rebeldía se negaba a apagarse. Sabía que valía millones, aunque el mundo solo estuviera dispuesto a pagarle unos centavos. Y esa certeza, silenciosa y dolorosa, era lo único que la mantenía de pie mientras la cinta transportadora seguía girando, interminable, como la rueda de un destino que ella no había elegido. En el extremo opuesto de aquel supermercado de barrio, a kilómetros de distancia y a 40 pisos de altura, estaba Andrés. Si Elena vivía contando monedas para sobrevivir al día, Andrés vivía contando segundos para no perder el año. Desde su ventanal panorámico, la ciudad parecía un tablero de circuitos inerte, pequeñas luces que él creía poder controlar con un chasquido de dedos. Andrés era el tipo de hombre que las revistas de negocios adoraban poner en sus portadas. Impecable, visionario y con una mirada tan afilada que parecía capaz de cortar el acero. Tenía 35 años, una fortuna que la mayoría no podría gastar en 10 vidas y la certeza absoluta de que estaba rodeado de idiotas. Pero esa tarde, el hombre que lo tenía todo sentía que el suelo de mármol bajo sus pies italianos se estaba convirtiendo en arena movediza. Se giró hacia la pantalla gigante que dominaba la sala de juntas. Los gráficos, que normalmente eran líneas ascendentes de color verde esperanza, hoy eran una cascada roja que sangraba dinero. El sistema de optimización logística, el corazón palpitante de su imperio, había colapsado. Y faltaban menos de 48 horas para el Black Friday. Andrés sintió ese nudo familiar en el estómago, una mezcla tóxica de ira y pánico que había aprendido a disimular bajo una máscara de arrogancia gélida. Recordó plasmar. Se aflojó el nudo de la corbata, un gesto que en él equivalía a un grito de auxilio, y miró a los 12 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de caoba. Hombres y mujeres con trajes que costaban más que el salario anual de una cajera, todos mirando sus tabletas, evitando sus ojos, temblando. El silencio en la sala era denso, pesado, casi se podía masticar. Olía a miedo y a café rancio de máquina cara. Nadie se atrevía a hablar. Sabían que Andrés no toleraba la incompetencia, pero lo que más detestaba eran las excusas. Hacía 5 años, cuando heredó la empresa al borde de la quiebra, aprendió una lección que se tatuó en el alma. Las personas mienten, los números no. Su propio socio, su mejor amigo de la universidad, había vendido secretos corporativos a la competencia mientras le sonreía en las cenas de Navidad. Desde entonces, Andrés había reemplazado la confianza humana por algoritmos. Creía ciegamente en la pureza de las matemáticas, en la lógica binaria de los ordenadores. Las máquinas no te traicionan. Las máquinas no tienen ambición ni envidia. O eso pensaba hasta hoy, porque ahora su preciado algoritmo, su fortaleza digital, le estaba fallando. Andrés golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido fue seco, como un disparo, y 2 vicepresidentes dieron un respingo en sus sillas ergonómicas.
Quiero una solución, dijo Andrés con una voz peligrosamente baja, casi un susurro. No quiero explicaciones técnicas sobre el desbordamiento de buffer o la latencia del servidor. Quiero que los camiones sepan a dónde ir. Estamos perdiendo $3 millones por hora. ¿Alguien en esta maldita sala tiene cerebro o solo saben cobrar bonos trimestrales? El jefe de tecnología, un hombre calvo que sudaba profusamente a pesar del frío polar de la sala, intentó hablar. Su voz temblaba. «Señor Navarro, el código base tiene un bucle irresoluble. Hemos traído consultores de Alemania, de Silicon Valley. Todos dicen lo mismo. Es matemáticamente imposible optimizar las rutas con las variables actuales sin colapsar el inventario. Necesitamos más tiempo». «Tiempo», repitió Andrés, saboreando la palabra con amargura. Se acercó al ventanal y apoyó la frente contra el cristal frío. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre cansado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su propia soledad. Tenía un ático vacío, una colección de autos que no conducía y una empresa que se hundía. La ironía era cruel. Él, el genio de la logística, el hombre que movía el mundo, estaba atrapado. Su orgullo le quemaba en el pecho como ácido. No podía fallar. No se permitiría fallar. La caída de Navarro Logistics no sería solo una bancarrota, sería la confirmación de sus peores miedos, que sin importar cuánto control ejerciera, el caos siempre ganaba. La desesperación lo hizo sentir claustrofóbico, necesitaba salir de esa torre de marfil, aunque fuera solo para respirar aire que no estuviera filtrado. «Salgan todos», ordenó sin girarse. «Pero, señor, la crisis», balbuceó alguien. «He dicho que largo», rugió, y esta vez su voz retumbó en las paredes insonorizadas. Escuchó el sonido apresurado de sillas arrastrándose, portafolios cerrándose y pasos huyendo hacia la seguridad del pasillo. Cuando la puerta se cerró, Andrés se quedó solo con el zumbido de los servidores y las luces rojas parpadeando en la pantalla. Se llevó la mano al bolsillo y sacó un recibo arrugado de su almuerzo, un trozo de papel térmico insignificante que estaba a punto de tirar. Lo miró sin verlo realmente. Su mente, entrenada para buscar patrones, seguía corriendo en círculos, buscando una salida que sus ingenieros de élite no veían. No sabía que la respuesta a su problema de millones de dólares no estaba en Alemania ni en Silicon Valley. No sabía que la solución estaba en las manos agrietadas de una mujer que en ese preciso momento estaba siendo insultada por una clienta en la caja 3 de un supermercado cualquiera. Andrés guardó el recibo, tomó su chaqueta y salió de la oficina. Iba a bajar al mundo real, impulsado por una frustración ciega, sin saber que el destino estaba a punto de ponerlo frente a la única persona capaz de humillarlo con la verdad. El sonido era siempre el mismo, un pitido agudo, monótono y desalmado que marcaba el ritmo de la vida de Elena. Bip, una lata de frijoles. Bip, un paquete de arroz barato. Bip, la dignidad que se le escapaba un poco más con cada turno de 10 horas. Para el mundo, ella era invisible, una extensión de la caja registradora número 4, una máquina biológica diseñada para pasar códigos de barras y preguntar si el cliente deseaba donar sus centavos a una caridad que ella misma podría haber necesitado. Pero dentro de su mente, el ruido era diferente. Elena no veía precios, veía secuencias numéricas. La inflación no era un titular de noticias, sino una curva exponencial que dibujaba en su cabeza mientras contaba el cambio. Las matemáticas habían sido su refugio, su lengua materna, el lugar donde el caos del universo encontraba orden. Ahora, sin embargo, las matemáticas eran un fantasma doloroso, un recuerdo de la carrera brillante que tuvo que abandonar cuando la enfermedad de su madre devoró sus ahorros y su futuro. Las puertas automáticas del supermercado se abrieron con un siseo neumático, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y a un hombre que parecía llevar su propia tormenta personal. Andrés Navarro no caminaba, marchaba.
Su traje italiano, impecable pero arrugado por horas de tensión en la oficina, contrastaba violentamente con las luces fluorescentes y el suelo de linóleo desgastado del supermercado. Sostenía el teléfono contra su oreja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No estaba allí para comprar, estaba allí para huir, para buscar un café cargado, una botella de agua, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir a la crisis que amenazaba con derrumbar su imperio logístico. «¡Es inaceptable!», gritó Andrés, sin importarle que media tienda se girara para mirarlo. Su voz era un látigo, cargada de esa arrogancia que solo nace del miedo profundo a perderlo todo. Les pago para encontrar soluciones, no para decirme que la variable X es inestable. El algoritmo de distribución no puede fallar solo porque una ruta se congestiona. Elena sintió que el estómago se le encogía, odiaba los gritos, le recordaban a los acreedores, a los médicos impacientes, al sonido de su propia impotencia. Bajó la cabeza, intentando hacerse aún más pequeña detrás de su mostrador, rogando que aquel huracán humano eligiera otra caja. Pero la suerte, como siempre, no estaba en su ecuación ese día. Andrés se dirigió directamente hacia ella, no porque la hubiera visto, sino porque era la fila vacía. Lanzó una botella de agua mineral y un paquete de analgésicos sobre la cinta transportadora con desdén. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el vacío, visualizando diagramas de flujo que se rompían. «Escúchame bien», decía al teléfono, su voz temblando de rabia contenida. «Si aplicamos la reducción de costos en la variable X, todo el sistema de nodos colapsa. Es una paradoja matemática. No hay forma de mantener la velocidad sin aumentar el riesgo de pérdida. Es imposible». Elena pasó la botella de agua por el escáner. Bip. Luego los analgésicos. Bip. Su mente, traicionera y brillante, no pudo evitarlo. Escuchó el problema. No las palabras empresariales, sino la estructura lógica subyacente. Andrés estaba describiendo un sistema lineal cerrado, cuando debería estar pensando en una dinámica no lineal. El error era tan evidente, tan flagrante para alguien con su capacidad, que le causó una molestia física, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. «No es una paradoja», susurró Elena, casi para sí misma. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado numérico. «Es un error de derivación. La variable no es estática». El silencio que siguió fue repentino y aterrador. Andrés dejó de hablar. Lentamente bajó el teléfono y bajó la mirada desde su altura privilegiada hasta encontrar los ojos de la cajera. Por primera vez la vio. Vio el uniforme de poliéster barato, el cabello recogido en una coleta cansada, las manos enrojecidas por el trabajo manual. «¿Qué dijiste?», preguntó él. Su tono no era de curiosidad, sino de incredulidad ofendida. «¿Acaso estabas escuchando mi conversación privada?». Elena sintió que el aire le faltaba, el pánico le cerró la garganta. «Yo solo dije que...», tartamudeó, intentando retroceder a su caparazón. «Lo siento, señor, son 15 pesos con 50 centavos». Andrés soltó una risa seca, carente de humor. Era el sonido de un hombre al borde del abismo buscando a alguien con quien desahogar su frustración. «¡Increíble!», murmuró, volviendo a ponerse el teléfono en la oreja, pero manteniendo la mirada fija en ella con desprecio. «Ahora resulta que la cajera del supermercado tiene opiniones sobre ingeniería logística avanzada. Esto es lo que me faltaba». «Señor, por favor», insistió Elena, sintiendo cómo el calor de la humillación le subía por el cuello hasta las mejillas. «Solo quiero cobrarle».
«Apúrate, no tengo todo el día», gritó él de repente, golpeando el mostrador con la mano libre. El sonido resonó como un disparo en la tienda silenciosa. «Tengo una empresa que salvar y a 30 ingenieros incompetentes que no pueden resolver lo que aparentemente tú crees entender. Así que haz tu trabajo, cobra los malditos analgésicos y ahórrate los comentarios. Si fueras tan lista como para entender mis problemas, no estarías ahí parada escaneando botellas por el salario mínimo». Las palabras de Andrés fueron precisas, diseñadas para herir donde más dolía. Elena sintió como si le hubieran abofeteado. El orgullo, ese viejo amigo que creía muerto y enterrado bajo capas de resignación, se encendió en su pecho. Le quemaba, le dolía. Quiso gritarle, quiso decirle que su tesis doctoral corregía precisamente el error que él estaba cometiendo. Quiso decirle que ella entendía los números mejor de lo que él jamás entendería a las personas, pero la realidad de su cuenta bancaria vacía y el alquiler vencido le cerró la boca. Con manos temblorosas, Elena terminó la transacción. Le entregó el recibo. «Aquí tiene», dijo con voz apenas audible, un hilo de dignidad manteniéndose firme. «Que tenga un buen día». Andrés le arrancó el papel de la mano sin dar las gracias. Se dio la vuelta, retomando su conversación telefónica con agresividad renovada mientras se alejaba hacia la salida. «Es inútil hablar con ustedes», decía mientras las puertas se abrían de nuevo. «Voy para la oficina. Y más les vale tener una solución cuando llegue». Elena se quedó mirando su espalda. El supermercado volvió a su murmullo habitual, pero algo había cambiado dentro de ella. La humillación no la había destruido, la había despertado. Miró el rollo de papel de los recibos, ese papel térmico barato destinado a la basura. En su mente, la ecuación de Andrés seguía flotando, incompleta, errónea, pidiendo a gritos ser resuelta. Y por primera vez en años, Elena sintió que no podía simplemente dejarlo pasar. No se trataba de él, se trataba de la verdad de los números. Y los números nunca mentían, incluso si los hombres que los usaban eran unos idiotas. Con un movimiento rápido, antes de que su sentido común pudiera detenerla, tomó un bolígrafo del mostrador y arrancó un pedazo de papel en blanco. Sus manos, que momentos antes temblaban de miedo, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Escribió. No palabras, sino la solución, la elegante, simple y perfecta solución que Andrés no podía ver. El pitido de la caja registradora marcaba el ritmo de su propia decadencia. Bip, una botella de whisky importado. Bip, una caja de chocolates suizos que costaba más de lo que ella ganaba en una semana. Bip. El sonido era una cadena invisible que ataba a Elena a ese mostrador de metal frío, bajo la luz fluorescente que zumbaba como una mosca atrapada, iluminando sin piedad las ojeras profundas que los años de dolor habían tallado en su rostro. Frente a ella, Andrés Navarro no le prestaba la más mínima atención. Para él, Elena no era una persona, era un mecanismo, una extensión de la cinta transportadora, un obstáculo burocrático entre él y su salida. El CEO de Logística Navarro sostenía el teléfono contra su oreja con el hombro, mientras sus manos, cuidadas y de manicura perfecta, revolvían frenéticamente unos documentos llenos de gráficos rojos y esquemas de flujo colapsados. La voz de Andrés resonaba con esa autoridad quebradiza de quien sabe que está perdiendo el control, pero se niega a admitirlo. «Me importa un demonio lo que diga el equipo de análisis, Ricardo», gritó, ignorando las miradas de los otros clientes en la fila. «Es un problema de optimización de rutas, no de falta de camiones. Si no resolvemos el algoritmo de distribución para el lunes, la empresa se hunde, Ricardo. ¿Entiendes lo que eso significa?» Elena pasó una lata de caviar por el escáner.
Sus ojos, habitualmente bajos y sumisos, se desviaron por una fracción de segundo hacia los papeles que Andrés había dejado caer sobre el mostrador para buscar su billetera. Ahí estaba, el error. No tuvo que esforzarse. Para Elena, los números nunca habían sido enemigos, eran viejos amigos, lenguajes de una verdad pura que la vida real le había negado. Vio la ecuación diferencial planteada en el informe, una estructura torpe y lineal intentando resolver un sistema caótico. Era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Su mente, dormida bajo capas de trauma y fatiga, se encendió. Fue un chispazo eléctrico, una punzada de adrenalina que le recorrió la columna vertebral. El coeficiente de fricción logística está mal calculado, murmuró. Fue un susurro, un pensamiento en voz alta que se escapó de sus labios agrietados antes de que pudiera detenerlo. El silencio que siguió fue repentino. Andrés dejó de gritarle a Ricardo. Bajó el teléfono lentamente, como si hubiera escuchado a una estatua hablar. Sus ojos oscuros, cargados de estrés y arrogancia, se clavaron en ella con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Disculpa? La palabra salió de su boca como un dardo envenenado. Elena sintió que el aire le faltaba. El viejo miedo, ese perro negro que la acompañaba desde la muerte de su hijo y la ruina de su familia, le mordió el estómago. Debió haberse callado, debió haber seguido siendo invisible. «Nada, señor, son 240 euros», dijo ella, bajando la mirada hacia sus manos, rojas y ásperas por el uso constante de desinfectante. No, no. Andrés soltó una risa seca, cruel, que resonó en el supermercado. «Repite lo que has dicho. ¿Estabas espiando mis documentos? ¿Una cajera dándome lecciones sobre algoritmos logísticos de alto nivel?» El orgullo le quemaba en el pecho a Elena. Podía soportar la pobreza, podía soportar el hambre, pero el desprecio intelectual tocaba una fibra que creía muerta. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en años no había sumisión en ellos, sino una claridad aterradora. «Dije que están tratando de resolver un sistema estocástico usando regresión lineal. Por eso, sus camiones llegan vacíos y sus almacenes están llenos». La boca de Andrés se curvó en una mueca de burla absoluta. La situación le parecía hilarante, un chiste grotesco en medio de su tragedia corporativa. «¿Escuchaste eso, Ricardo?», dijo al teléfono, sin quitarle la vista de encima. «La señora de la caja dice que sabe por qué estamos perdiendo millones. Dice que es la capacidad dinámica». Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal, oliendo a colonia cara y a desesperación. «Muy bien, señora genio. Si eres tan lista que sabes más que 30 doctores en matemáticas del MIT». Arrancó el largo recibo de la máquina registradora, lo golpeó contra el mostrador y sacó un bolígrafo Montblanc de su bolsillo, arrojándolo junto al papel con desdén. «Escribe la fórmula. Vamos, arréglalo». Tienes 10 segundos antes de que llame al gerente para que te despida por insolencia. El supermercado pareció detenerse. El zumbido de las neveras se volvió lejano. Elena miró el reverso blanco del papel térmico. Miró el bolígrafo de lujo rodando hasta detenerse frente a ella. Podía no hacerlo. Podía pedir perdón, agachar la cabeza y volver a su vida gris. Pero la mente de Elena, esa mente brillante que alguna vez había sido celebrada en las universidades antes de que la desgracia se lo llevara todo, clamaba por salir. Era una necesidad física tan urgente como respirar. Tomó el bolígrafo. El tacto frío del metal contra sus dedos fue como empuñar una espada. No dudó, no pensó, simplemente dejó que la verdad fluyera. En el reverso del recibo, su mano se movió con una velocidad y elegancia que contradecían su apariencia cansada. Escribió 3 líneas. No eran garabatos, eran poesía lógica. Reformuló la restricción principal, introdujo una variable de Lagrange para la optimización de recursos y cerró con la solución integral que equilibraba la oferta y la demanda en tiempo real. Le tomó exactamente 8 segundos.
El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el único ruido en el universo. «Aquí tiene», dijo Elena. Su voz no tembló. Dejó el bolígrafo suavemente y empujó el papel hacia él. Andrés resopló, listo para destrozarla con un comentario sarcástico, listo para humillarla públicamente para aliviar su propia frustración. Tomó el papel con brusquedad, sus ojos recorriendo las líneas escritas con tinta azul sobre el papel térmico barato. Iba a reírse. La sonrisa ya estaba formándose en sus labios. Pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Se congeló. La primera línea era correcta, técnicamente perfecta. Andrés parpadeó, confundido. Leyó la segunda línea. Su cerebro, entrenado en ingeniería, reconoció la audacia del planteamiento. Era una simplificación elegante de un problema que ellos habían complicado innecesariamente durante meses y luego vio el resultado final. El mundo a su alrededor se inclinó. El ruido del supermercado desapareció, reemplazado por un pitido agudo en sus oídos. No era posible, no podía ser posible. Lo que tenía en la mano, escrito en el reverso de un ticket de compra por una mujer con uniforme de poliéster barato, era la llave. Era la respuesta que había buscado durante noches de insomnio, la respuesta que salvaría a 3.000 empleados, la respuesta que evitaría su ruina. Era perfecta. Era de una belleza matemática que le cortó la respiración. «Señor, señor». La voz de Ricardo seguía sonando en el teléfono pegado a su oreja. «Andrés, ¿sigues ahí? ¿Qué está pasando?» Los dedos de Andrés perdieron fuerza. El teléfono móvil, un dispositivo de última generación, se deslizó de su mano. Golpeó el suelo con un estruendo seco, la pantalla estrellándose contra las baldosas blancas, pero Andrés ni siquiera parpadeó. No podía dejar de mirar el papel, no podía dejar de mirar la ecuación. Lentamente, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, levantó la vista hacia ella. Ya no veía el uniforme, ya no veía las ojeras ni el cabello recogido de mala manera. Veía una mente que brillaba con una intensidad que lo cegaba. Se sintió pequeño, estúpidamente pequeño, con su traje italiano y su arrogancia de cartón piedra. «¿Quién es usted?», susurró Andrés. Su voz había perdido todo rastro de burla. Ahora solo había un asombro reverencial y un miedo profundo. Elena, sintiendo que la adrenalina se desvanecía y dejando paso al cansancio habitual, volvió a ser la sombra. El muro se levantó de nuevo. «Soy la cajera, señor, y hay gente esperando en la fila». Ella empujó las bolsas hacia él, el movimiento mecánico de siempre, pero el aire entre ellos había cambiado irrevocablemente. Andrés tomó el recibo como si fuera un texto sagrado, sus manos temblando ligeramente. Sabía, con la certeza de los números, que nada volvería a ser igual después de esos 10 segundos. Ella le había dado la salvación y él le había dado desprecio. Mientras Andrés salía del supermercado, aturdido, caminando como un sonámbulo a su coche de lujo, Elena se sentó en su taburete. Sintió una lágrima solitaria, caliente y salada, rodar por su mejilla. Se la secó rápidamente antes de que el siguiente cliente pudiera verla. «Siguiente, por favor», dijo, pero su voz sonó diferente esta vez. Había una grieta en su armadura, y a través de esa grieta la luz había empezado a entrar, aunque ella aún no supiera si esa luz la salvaría o terminaría de quemarla por completo. El edificio central de Logística Navarro se alzaba como un monolito de cristal y acero contra el cielo gris de la tarde, una fortaleza diseñada para intimidar. Para Andrés, aquel lugar era su reino, un entorno controlado donde las variables se podían medir y los riesgos se podían calcular. Pero para Elena, que caminaba 2 pasos detrás de él con su uniforme de cajera a un puesto bajo un abrigo raído, aquel edificio era un quirófano estéril. Todo brillaba demasiado. El suelo de mármol pulido reflejaba sus zapatos gastados, devolviéndole una imagen distorsionada de su propia precariedad. Subieron en el ascensor privado en un silencio que pesaba más que el plomo. Andrés la observaba por el reflejo de las puertas metálicas. Su mente lógica, entrenada para detectar patrones, luchaba por encajar las piezas.
Una mujer que pasaba códigos de barras por un escáner láser 8 horas al día había resuelto en el reverso de un recibo arrugado el algoritmo de optimización de rutas que sus mejores ingenieros llevaban meses intentando descifrar. Elena apretaba el asa de su bolso contra su pecho. Era un bolso viejo, de cuero sintético que se desescamaba en las esquinas, donde guardaba su vida entera. Las llaves de un apartamento húmedo, las facturas médicas impagadas de su madre y la foto de un tiempo mejor que ya no existía. Sentía que el aire le faltaba, una sensación de asfixia que conocía bien desde la tragedia. Estar allí no se sentía como una oportunidad, se sentía como una trampa. Las puertas se abrieron en la planta ejecutiva. El ambiente cambió. Aquí no había el zumbido caótico del supermercado, sino un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una ejecución. En la sala de juntas, Roberto, el vicepresidente de tecnología, esperaba. Roberto era un hombre que había construido su carrera sobre el trabajo de otros y el servilismo hacia Andrés. Cuando vio entrar a Elena, sus ojos se entrecerraron. No vio a un genio matemático, vio una amenaza. Vio a alguien que, con un solo garabato en un papel térmico, había expuesto su incompetencia de meses. El orgullo le quemaba en la garganta como ácido. Andrés señaló la pizarra digital que ocupaba toda una pared. «Por favor, explícamelo», dijo Andrés, su voz carente de calidez, puramente analítica. «Si esto es real, necesito entender la lógica». Elena se acercó a la pantalla. Al principio, le temblaba la mano al sostener el lápiz óptico, pero en cuanto la punta tocó la superficie brillante, algo en su cerebro hizo clic. El miedo se disipó, reemplazado por la fría y reconfortante certeza de los números. Los números no mentían, los números no juzgaban tu ropa ni tu cuenta bancaria. Comenzó a escribir, desglosando la ecuación, conectando nodos logísticos con una elegancia que hizo que Andrés se inclinara hacia adelante en su silla, fascinado. Roberto, sin embargo, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada fórmula que Elena escribía era un clavo más en el ataúd de su carrera. Tenía que pararlo, tenía que desacreditarla antes de que Andrés se diera cuenta de que su propio vicepresidente era un fraude. «Mire esto», dijo Roberto, soltando una risa nerviosa y forzada, interrumpiendo el flujo de Elena. «Andrés, por favor, ¿de verdad vas a comprar este teatro?» Andrés levantó la mano para pedir silencio, sin apartar la vista de la pizarra. «Déjala terminar, Roberto». «No, Andrés, escúchame», insistió Roberto, poniéndose de pie y caminando alrededor de la mesa, acercándose peligrosamente al lugar donde Elena había dejado su bolso abierto sobre una silla de cuero. «Es imposible, simplemente es imposible. Una cajera de supermercado que conoce los protocolos de encriptación de nuestra red logística no es genialidad, es información privilegiada». Elena se detuvo. El lápiz óptico quedó suspendido en el aire. La magia de las matemáticas se rompió y la realidad fría de la sala de juntas se precipitó sobre ella de nuevo. Se giró, sintiéndose pequeña otra vez. Yo solo vi el patrón», balbuceó Elena, su voz apenas un susurro. «Nadie ve ese patrón a simple vista», atacó Roberto, aprovechando el momento de duda. Mientras hablaba, con un movimiento rápido y practicado de prestidigitador, deslizó la mano en el bolsillo de su saco. Sacó un pequeño disco duro plateado marcado con la etiqueta roja de confidencial y al pasar junto a la silla de Elena, lo dejó caer silenciosamente dentro del bolso abierto de ella. El objeto metálico se deslizó entre los pañuelos de papel y las facturas arrugadas sin hacer ruido. Roberto se volvió hacia Andrés, con el rostro transfigurado por una falsa preocupación. «Piénsalo, jefe, la competencia ha estado intentando sabotear nuestra fusión con los inversores asiáticos. ¿Qué mejor manera que enviar a alguien insospechado? Una mujer con una historia triste, una supuestamente brillante, es el disfraz perfecto para una espía industrial». Andrés frunció el ceño. La euforia intelectual se estaba enfriando, dando paso a la paranoia corporativa que tantos años en la cima le habían inculcado. Miró a Elena, la veía temblar. ¿Era miedo o culpabilidad?
Yo no soy ningún espía, dijo Elena, y por primera vez hubo un destello de ira en sus ojos cansados. Solo resolví el problema que usted no pudo. Eso golpeó a Roberto donde más le dolía. Su rostro se enrojeció. Ah, sí, entonces no te importará que verifiquemos que no te estás llevando nada de propiedad intelectual de esta sala, gritó Roberto, y antes de que Andrés pudiera detenerlo, agarró el bolso de Elena y lo volcó sobre la inmaculada mesa de caoba. El contenido de la vida de Elena se desparramó vergonzosamente. Un monedero desgastado, un bálsamo labial casi terminado, un ticket de autobús, y el brillante, moderno y metálico disco duro con la etiqueta roja de Navarro Corp. El sonido del disco duro al golpear la madera resonó como un disparo en la sala silenciosa. Elena se quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. Miró el objeto plateado como si fuera una serpiente venenosa que acababa de aparecer en sus cosas. No entendía cómo había llegado allí. Andrés se puso de pie lentamente. Su mirada pasó del disco duro al rostro de Elena. La curiosidad y el respeto incipiente que había sentido minutos antes se evaporaron, reemplazados por una muralla de hielo. Se sintió estúpido por haber creído, aunque fuera por un segundo, en un cuento de hadas. ¿Es esto lo que buscabas?, preguntó Andrés. Su voz ahora era un susurro letal. ¿Acceso a nuestros servidores? No, yo no sé qué es eso. Él lo puso ahí, intentó defenderse Elena, señalando a Roberto, pero sabía, con la amarga experiencia de quien ha sido golpeada por la vida una y otra vez, que nadie la creería. Su dedo temblaba. «¡Es una estafadora!», gritó Roberto triunfante, señalándola con un dedo acusador, ocultando su propio alivio bajo una máscara de indignación justa. «Llamaré a seguridad. Esta mujer ha venido a robar los datos del proyecto». Elena retrocedió un paso. Sintió que las paredes de cristal se cerraban sobre ella. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en sus oídos. No era solo una acusación, era el fin de la pequeña esperanza que había nacido esa mañana. El brillo metálico de aquel disco duro en la mesa era la prueba de que en el mundo de Andrés, ella nunca sería la solución, siempre sería el problema. Andrés no dijo nada más, simplemente se giró hacia la ventana, dándole la espalda. Ese gesto dolió más que cualquier grito. Era la confirmación de que, para él, ella había dejado de existir como persona y había vuelto a ser solo un error en el sistema. Elena sintió las lágrimas agolparse detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. El orgullo era lo único que no le podían plantar en el bolso. Pero mientras Roberto tomaba el teléfono para llamar a los guardias, Elena comprendió que la pesadilla acababa de empezar. El golpe final no llegó con un grito, sino con un sonido seco, casi insignificante, el de una pequeña unidad USB plateada cayendo sobre la inmaculada mesa de caoba de la sala de juntas. Para Elena, sin embargo, ese sonido resonó con la violencia de una sentencia de muerte. El aire acondicionado zumbaba con una frecuencia baja, un ruido blanco que le recordaba al monitor cardíaco de un hospital, constante y frío, mientras docenas de ojos se clavaban en ella como alfileres en una mariposa disecada. Roberto, el director financiero cuya incompetencia Elena había estado a punto de exponer minutos antes, sonreía. No era una sonrisa abierta, sino una mueca tensa de triunfo, la del animal que ha conseguido acorralar a su presa justo antes de que ésta pudiera escapar. Con movimientos teatrales, había vaciado el bolso desgastado de Elena frente a todos los accionistas y directivos. Entre los pañuelos de papel baratos, un monedero con el cuero pelado y un sándwich envuelto en servilletas, brillaba aquel dispositivo electrónico que ella jamás había visto en su vida. «Ahí está la prueba que necesitaban», dijo Roberto, su voz goteando una falsa preocupación que envenenaba el aire. «Datos confidenciales de nuestros clientes, balances encriptados y los códigos de acceso al sistema logístico. Todo listo para ser vendido al mejor postor. Siempre me pregunté por qué una mente tan brillante se conformaría con un puesto de cajera por el salario mínimo. Ahora lo sabemos. No es humildad, Andrés, es infiltración».
Elena sintió que el suelo bajo sus pies, cubierto por una alfombra tan espesa que podría haber pagado el alquiler de su apartamento por un año, se disolvía. Quiso gritar, quiso explicar que ese dispositivo no era suyo, que alguien lo había plantado allí mientras ella limpiaba el café que casualmente se le había caído a la secretaria de Roberto sobre su uniforme. Pero las palabras se atascaron en su garganta, formando un nudo de alambre de espino. El viejo trauma, aquel que la había silenciado tras la tragedia de su familia, volvió a surgir con fuerza. La vergüenza de la pobreza es un bozal muy efectivo. Te enseña a bajar la cabeza, a aceptar la culpa porque el mundo siempre asume que el hambre te hace deshonesto. Todas las miradas giraron hacia Andrés. El CEO permanecía de pie al final de la mesa, con los nudillos blancos apoyados sobre la madera. Su rostro era una máscara de granito, indescifrable. Durante las últimas semanas, Elena había creído ver algo diferente en él. Detrás de los trajes a medida y la arrogancia defensiva, había percibido a un hombre desesperado por salvar el legado de su padre, un hombre que valoraba la verdad lógica de los números. Ella había resuelto su problema imposible en el reverso de un recibo. Habían compartido cafés rancios de máquina mientras corregían algoritmos a medianoche. Por un breve instante, Elena había cometido el error imperdonable de tener esperanza. Andrés miró el USB, luego miró a Roberto, quien mantenía una expresión de lealtad dolida. Finalmente, sus ojos oscuros se posaron en Elena. Ella le devolvió la mirada, rogándole en silencio que usara esa mente analítica que tanto presumía. Si pensaba un segundo, vería que no tenía sentido. ¿Por qué robaría ella algo que podía memorizar? ¿Por qué arriesgaría el único ingreso que mantenía a su madre con vida? Pero Andrés estaba asustado. La empresa se hundía, los inversores estaban nerviosos, y la lógica del miedo es aplastante. Vio a una mujer con ropa de segunda mano, con el cabello recogido de mala manera, una extraña en su mundo de cristal y acero. La duda, sembrada hábilmente por Roberto durante meses, floreció en ese instante de presión extrema. Era más fácil creer en la traición de una desconocida que aceptar que su mano derecha, su amigo de la universidad, lo estaba saboteando. «Andrés, por favor», susurró Elena, su voz quebrándose como cristal pisado. «Tú sabes que yo...» «Basta», la cortó él. La palabra fue un latigazo. Andrés se enderezó, cerrando la chaqueta de su traje como si se pusiera una armadura para protegerse de su propia conciencia. No podía permitirse debilidades, no hoy. «Los hechos están ahí», continuó Andrés, sin mirarla, fijando la vista en la ventana panorámica que mostraba la ciudad gris bajo la lluvia. «La seguridad de esta compañía es mi prioridad. No puedo ignorar la evidencia física, por mucho que quisiera otra explicación». El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió cómo el calor subía a sus mejillas, una llamarada de humillación que le quemaba la piel. No era solo el despido, era la confirmación de que, para ellos, ella nunca había sido una igual. Había sido un truco de feria, una curiosidad, una cajera que sabía sumar rápido. «Llamen a seguridad», ordenó Andrés con voz metálica, vacía de cualquier emoción humana, «y asegúrense de que no se lleve nada de propiedad de la empresa». Roberto asintió, incapaz de ocultar el brillo de satisfacción en sus ojos, y se inclinó hacia Elena. Su susurro fue lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran, cargado de un desprecio visceral. «Vuelve a tu caja, ladrona. El mundo de los mayores no es para ti». La frase la golpeó en el pecho con fuerza física. «Vuelve a tu caja». No era solo una instrucción laboral, era un recordatorio de su lugar en la jerarquía social. Su caja no era solo la registradora número 4, era su pobreza, su falta de futuro, su soledad. 2 guardias de seguridad entraron, hombres grandes con uniformes que olían a tabaco y autoridad barata. La tomaron por los brazos, aunque ella no ofreció resistencia.
No tenía fuerzas para luchar. Se sentía pequeña, sucia, insignificante. Mientras la escoltaban hacia la salida, Elena miró hacia atrás una última vez. Esperaba, contra toda lógica, que Andrés la detuviera, que recordara la noche en que ella le explicó la teoría del caos aplicada a sus camiones y él la miró con admiración genuina. Pero Andrés ya le había dado la espalda. Estaba mirando unos papeles que Roberto le tendía, firmando su sentencia de ceguera voluntaria. El pasillo hasta el ascensor se sintió interminable. Las paredes de cristal de las oficinas permitían que todos los empleados vieran el espectáculo. La cajera genio siendo arrastrada como una delincuente común. Vio las miradas de curiosidad morbosa, los susurros detrás de las manos, las sonrisas burlonas de aquellos que se habían sentido amenazados por su intelecto. Cada paso era una puñalada a su dignidad. El sonido de sus propios zapatos, desgastados y húmedos por la lluvia de la mañana, sonaba patético contra el mármol pulido del vestíbulo. Al llegar a la puerta giratoria, los guardias prácticamente la empujaron hacia la calle. El aire frío de la ciudad la recibió de golpe, mezclándose con la llovizna helada que empezaba a caer. Elena se quedó allí, en la acera, abrazándose a sí misma, mientras los transeúntes la esquivaban sin mirarla. No tenía paraguas, no tenía trabajo, y lo peor de todo, había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido la fe en que alguien pudiera verla más allá de su etiqueta de precio. Las lágrimas, calientes y furiosas, finalmente se desbordaron, mezclándose con la lluvia en su rostro. Miró hacia arriba, hacia el rascacielos de la empresa logística que se perdía en las nubes grises. En algún lugar allá arriba, Andrés estaba salvando su empresa basándose en mentiras, mientras ella, la única persona que realmente podía ayudarlo, estaba sola en la calle. Se tocó el bolsillo del abrigo. Allí estaba el recibo arrugado, donde semanas atrás había resuelto el problema imposible. Lo sacó con manos temblorosas. La tinta se estaba corriendo por el agua, los números convirtiéndose en manchas azules inentendibles, al igual que su vida. Con un sollozo ahogado, arrugó el papel hasta convertirlo en una bola húmeda y lo dejó caer en un charco de agua sucia. Todo estaba perdido. La matemática no podía arreglar esto. No había ecuación para la crueldad humana, ni algoritmo que pudiera curar un corazón roto por la injusticia. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, sumergiéndose de nuevo en la invisibilidad de la que nunca debió haber intentado salir. El reloj digital en la pared de cristal marcaba las 3:15 de la madrugada, pero para Andrés Navarro el tiempo se había detenido hacía horas. La torre corporativa, usualmente un faro de poder y tecnología en el centro de la ciudad, estaba sumida en una penumbra vergonzosa. Solo las luces de emergencia y el brillo rojizo de los servidores fallidos iluminaban su oficina en el último piso. El silencio no era paz, era el sonido de una empresa desangrándose, una quietud pesada y acusadora que zumbaba en sus oídos más fuerte que cualquier grito. Andrés estaba sentado frente a su escritorio de caoba, con la corbata deshecha y una taza de café frío que no pensaba beber. Frente a él, iluminado por la luz espectral de su monitor, descansaba el objeto más insignificante y a la vez más poderoso que había visto en su carrera. Un recibo de supermercado, arrugado y manchado de tinta barata. Lo alzó con cuidado, como si fuera un papiro antiguo a punto de desintegrarse. Sus ojos recorrieron nuevamente las líneas garabateadas en el reverso. No eran simples números, era una sinfonía lógica, una estructura algorítmica tan limpia y eficiente que hacía parecer ridículos los códigos complejos de sus ingenieros senior.
Elena no solo había resuelto el problema imposible, había encontrado una puerta trasera en la arquitectura del sistema que nadie, ni siquiera él, sabía que existía. La lógica de Andrés, esa mente fría y calculadora que lo había llevado a la cima, chocaba contra un muro. ¿Cómo podía una mujer con una mente tan brillante, capaz de ver patrones invisibles para el resto de los mortales, ser tan estúpida como para robar un disco duro físico delante de todos? No tenía sentido. Los genios no cometen errores tan vulgares. Los ladrones no regalan soluciones millonarias en el reverso de un ticket de compra. Algo no encajaba. Y si había algo que Andrés detestaba más que el fracaso, era la inconsistencia. Empujado por una intuición que le helaba la sangre, desbloqueó su terminal privada. No buscó los registros del sistema ni los informes de pérdidas. Sus dedos teclearon con urgencia la contraseña de acceso al servidor de seguridad física. Necesitaba ver, necesitaba entender qué había pasado realmente en esa sala de juntas antes de que el caos se desatara. El archivo de video se cargó con lentitud, como si el propio sistema tuviera miedo de mostrar la verdad. Sala de juntas B, 14 horas. Andrés se obligó a mirar. Vio la escena que ya conocía, él mismo, arrogante y furioso, lanzando el desafío. Vio a Elena, pequeña y encogida en su uniforme de cajera, tomando el bolígrafo con manos temblorosas. Vio la burla en los rostros de sus ejecutivos, especialmente en Roberto, su director de operaciones y hombre de confianza. Adelantó la grabación, el momento de la acusación, la alarma sonando, la seguridad vaciando el bolso de Elena, el disco duro cayendo sobre la mesa con un golpe seco que, incluso sin audio, resonó en la memoria de Andrés como un disparo. La cara de ella, pálida, una máscara de resignación absoluta, como si el universo simplemente estuviera confirmando que ella no merecía nada bueno. Andrés pausó el video. Su respiración se volvió superficial. Retrocedió la cinta 10 minutos, justo al momento en que él había salido de la sala tras lanzar el reto, dejando a Elena sola con el problema. Pero ella no estaba sola. En la pantalla, en blanco y negro y con la crudeza de la alta definición, la verdad se reveló con una claridad obscena. Andrés vio cómo Elena, absorta en los números, escribía frenéticamente en el recibo, completamente ajena al mundo. Y entonces lo vio a él. Roberto, su amigo de la universidad, el padrino de su boda fallida, el hombre que le juraba lealtad cada mañana. En el video, Roberto no había salido con los demás, se había quedado rezagado, fingiendo revisar su teléfono cerca de la silla donde Elena había dejado su bolso abierto. Miró hacia la cámara de la esquina opuesta, la que estaba visible, asegurándose de estar en un punto ciego. Pero había olvidado la cámara cenital, la pequeña lente oculta en la lámpara central que Andrés había instalado años atrás por paranoia corporativa. Esa cámara lo vio todo. Andrés vio cómo Roberto sacaba el disco duro plateado del bolsillo interior de su propio saco italiano de $3,000. Vio la rapidez de víbora con la que lo deslizó dentro del bolso desgastado de la cajera. Y lo peor no fue la acción, lo peor fue lo que vino después. Roberto se ajustó los gemelos de la camisa y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, satisfecha, la sonrisa de un hombre que sabe que acaba de aplastar a un insecto para proteger su propio territorio. Andrés sintió un golpe físico en el estómago, una náusea violenta que le hizo cerrar los ojos. El aire en la oficina se sintió de repente viciado, irrespirable.
No era solo el robo, no era solo la traición de Roberto, que evidentemente había estado saboteando la logística para encubrir su propia incompetencia y desfalcos. Era el peso aplastante de su propia culpa. Él había sido el verdugo. Recordó las palabras que le había escupido a Elena. «Vuelve a tu caja registradora, eres una vergüenza». Recordó cómo ella no se había defendido, no había gritado ni llorado, simplemente había aceptado el golpe, con esa dignidad silenciosa de quien está acostumbrado a que el mundo la pisotee. Ella sabía que nadie le creería, y tenía razón. Él, el gran Andrés Navarro, el visionario, había caído en la trampa más vieja del mundo, juzgar el libro por su cubierta sucia. Abrió los ojos y miró de nuevo el recibo sobre la mesa. Ese papel no era basura, era un salvavidas que ella le había lanzado incluso mientras él intentaba ahogarla. La vergüenza le quemó la garganta, un sabor ácido y metálico. Había humillado a la única persona en todo el edificio que tenía el talento para salvar su legado. Había protegido al lobo y había expulsado al pastor. La imagen de Elena saliendo del edificio, rodeada de guardias de seguridad, con la cabeza baja bajo la lluvia, se le clavó en la mente. Ella no tenía paraguas. Probablemente había vuelto a casa en autobús, a ese barrio marginal que él solo veía en las noticias, llevando consigo la marca de una ladrona, cortesía de la ceguera de Andrés. Se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. El ruido rompió el silencio sepulcral de la oficina. Ya no le importaba el sistema caído. No le importaban las acciones desplomándose, ni los titulares de mañana. Todo eso era secundario. Miró su reflejo en el cristal de la ventana, un hombre con un traje caro y el alma vacía. Tenía que encontrarla. No podía esperar al amanecer. No podía enviar a un asistente ni a un abogado. Tenía que ser él. Tenía que ir a ese mundo del que ella venía, ese mundo de calles rotas y farolas fundidas, y rogarle que lo perdonara. No para que arreglara su empresa, aunque sabía que ella podía hacerlo, sino para intentar arreglarse a sí mismo. Andrés tomó el recibo y lo guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, como si fuera un amuleto sagrado. Agarró las llaves de su coche y salió de la oficina, dejando atrás las pantallas rojas y la mentira corporativa, decidido a enfrentar la única verdad que importaba. La casa de la verdad había terminado. La búsqueda de la redención acababa de comenzar. La sala de juntas de Navarro Logistics estaba sumida en una penumbra artificial, cortada únicamente por el zumbido grave del aire acondicionado y el resplandor frío de las pantallas gigantes. Eran las 8 de la mañana, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera espesado con la tensión acumulada de una noche sin dormir. Alrededor de la inmensa mesa de caoba, 12 hombres y mujeres en trajes de diseño aguardaban en silencio. Eran los ejecutivos, los dueños del destino de miles de empleados, pero en ese momento parecían niños asustados esperando el castigo. Roberto, el director de operaciones, estaba de pie junto a la cabecera. El sudor le brillaba en la frente a pesar del frío de la sala. Su voz, usualmente arrogante y sonora, temblaba ligeramente mientras intentaba tejer una red de excusas que nadie estaba comprando. Señores, el colapso del sistema logístico no fue un error de gestión, decía Roberto, moviendo las manos con nerviosismo, buscando la mirada de algún aliado que no encontraba. Fue un sabotaje. Esa mujer, la cajera que Andrés trajo ayer, ella manipuló los datos. Es obvio. ¿Quién puede creer que una simple empleada de supermercado entienda nuestros algoritmos? Aprovechó el descuido para robar información y cuando la confronté, el sistema se cayó. Es una ladrona, nada más. Andrés, sentado en la cabecera opuesta, no miraba a Roberto.
Sus ojos estaban fijos en la superficie pulida de la mesa, donde su reflejo le devolvía una imagen cansada pero extrañamente lúcida. Por primera vez en años, el ruido incesante en su cabeza se había detenido. Sentía una calma helada en el pecho, esa claridad que solo llega cuando uno acepta que ha sido un idiota y decide finalmente dejar de serlo. Escuchaba a Roberto hablar y cada palabra le sonaba como el chirrido de una tiza rota. Mentiras. Todo eran mentiras construidas sobre el prejuicio de que el talento solo viste de seda y huele a perfume caro. Andrés recordó el recibo arrugado que guardaba en el bolsillo interior de su saco. Ese pedazo de papel térmico valía más que todos los títulos universitarios colgados en las paredes de esta sala. «Basta», dijo Andrés. No levantó la voz, pero la palabra cayó sobre la mesa como un mazo de juez. Roberto se detuvo en seco, con la boca abierta a mitad de una frase. «Andrés, por favor, tienes que entender que la seguridad de la empresa», intentó replicar Roberto. «Dije que basta», repitió Andrés, levantando la vista. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en su director de operaciones. «No estamos aquí para discutir teorías de conspiración, Roberto. Estamos aquí para ver la verdad. Y la verdad acaba de llegar». Andrés pulsó un botón en su teléfono, y un segundo después, las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron. El sonido de los tacones y los zapatos de cuero de los ejecutivos al girarse fue lo único que se escuchó. En el umbral no había un equipo de abogados, ni policía, ni consultores internacionales. Estaba Elena. Llevaba el mismo uniforme del día anterior. El chaleco rojo sintético con el logo del supermercado, ligeramente descolorido por los lavados, y los pantalones negros que le quedaban un poco grandes. Tenía las manos entrelazadas frente a ella, apretando los nudillos hasta que se pusieron blancos. No llevaba maquillaje para ocultar las ojeras profundas que marcaban su rostro, ni joyas que distrajeran la atención de su mirada. Se veía pequeña en ese marco de puerta inmenso, frágil contra la opulencia de la sala. Pero había una dignidad en su postura, una rectitud en su espalda que contrastaba dolorosamente con la pobreza de su ropa. Andrés se puso de pie. Fue un movimiento lento, respetuoso. «Pasa, Elena», dijo él. Su voz tenía un tono que ninguno de los presentes le había escuchado jamás: humildad. Elena dio un paso al frente. Sentía que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. El orgullo le quemaba en el pecho, una llama antigua que creía extinta. Odiaba estar allí. Odiaba cómo la miraban, con esa mezcla de curiosidad zoológica y desprecio velado. Se sentía desnuda con su uniforme viejo, juzgada por el costo de su ropa y no por el valor de su mente. Pero entonces miró a Andrés y vio algo en sus ojos que la sostuvo, una disculpa silenciosa. Roberto soltó una risa nerviosa, casi histérica. «¿Esto es una broma?», espetó, señalándola con un dedo tembloroso. «¿Traes a la ladrón a la junta directiva? Andrés, has perdido la cabeza. Seguridad debería estar sacándola ahora, miss». «Siéntate, Roberto», ordenó Andrés, su voz cortante como el acero. «Y mira la pantalla». Andrés presionó otro botón en el control remoto. La pantalla gigante detrás de Roberto parpadeó y mostró una grabación de seguridad. La fecha y hora indicaban la tarde anterior. La imagen era nítida. Se veía el escritorio de Andrés vacío. Luego entraba Roberto. Miró a ambos lados, se acercó a la terminal principal, insertó una memoria USB y tecleó rápidamente una secuencia de comandos. Segundos después, sacó de su bolsillo el dispositivo de almacenamiento costoso que supuestamente Elena había robado y lo deslizó dentro del bolso de ella que estaba colgado en una silla cercana. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de shock absoluto. Era el sonido de las lealtades rompiéndose y de las carreras terminando.
Roberto se puso pálido, su rostro drenado de toda sangre. Se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. «Me dijiste que ella era incompetente», dijo Andrés, hablando para todos pero mirando a Elena. «Me dijiste que su presencia era un insulto para esta empresa. Dijiste que el problema logístico que nos está costando millones era imposible de resolver en menos de 6 meses». Andrés caminó hasta quedar al lado de Elena. No la tocó, pero su cercanía formaba un muro de protección contra el resto de la sala. «Elena no robó nada», continuó Andrés. «Lo único que hizo fue ver lo que 30 ingenieros, con sueldos de 6 cifras, no pudieron ver porque estaban demasiado ocupados mirando su uniforme en lugar de escuchar sus palabras». Se giró hacia ella y le tendió un marcador negro de pizarra. «Por favor», susurró él, solo para ella, «muéstrales, no por mí, por ti, para que sepan quién eres». Elena miró el marcador. Sintió el plástico frío bajo sus dedos. Cerró los ojos un instante. En esa oscuridad momentánea, el ruido del aire acondicionado, los murmullos de los ejecutivos y el miedo de Roberto desaparecieron. En su mente, los números empezaron a bailar. No eran enemigos, eran viejos amigos que habían estado esperándola pacientemente durante años de facturas impagas y humillaciones silenciosas. Eran puros, eran justos, no mentían ni juzgaban. Abrió los ojos y caminó hacia la pizarra blanca que cubría toda una pared lateral. El primer trazo fue tímido, un chirrido agudo, pero luego su mano recordó. Elena empezó a escribir. No eran simples sumas y restas. Eran ecuaciones diferenciales, algoritmos de flujo de redes, variables complejas que describían el movimiento de mercancías como si fuera el flujo sanguíneo de un organismo vivo. Su mano se movía con una velocidad vertiginosa. El sonido rítmico del marcador golpeando la superficie blanca se convirtió en la única música en la sala. Tac, 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 SS, tac, tac. Escribía con una urgencia febril, como si estuviera vomitando años de talento reprimido. Borraba una línea, corregía un coeficiente, trazaba una curva. Los ejecutivos, que al principio miraban con escepticismo, empezaron a inclinarse hacia adelante. El director financiero se puso las gafas. La jefa de logística se levantó de su asiento, boquiabierta, incapaz de creer la elegancia de la solución que se desplegaba ante sus ojos. Elena ya no estaba en la sala de juntas. Estaba en su elemento. El uniforme de cajera dejó de ser un estigma para convertirse en una armadura de batalla. Cada número que escribía era una bofetada a quienes la habían llamado tonta. Cada fórmula era un grito contra el destino que le había quitado todo. No estaba resolviendo un problema de camiones y almacenes, estaba reordenando el caos de su propia vida, imponiendo lógica donde solo había habido tragedia. El sudor le bajaba por la sien, pero no se detuvo. Sintió que el aire le faltaba, no por ansiedad, sino por el esfuerzo intelectual puro. Su mente corría más rápido que su mano. Conectó los nodos finales, simplificó la ecuación de costos y, con un movimiento final brusco, encerró el resultado en un círculo. Se apartó de la pizarra, respirando agitadamente. El marcador cayó de su mano y rodó por el suelo alfombrado. La pared estaba cubierta de tinta negra. Era un mapa perfecto, una solución que reducía las pérdidas a cero y optimizaba las rutas en un 40%. Era, en términos matemáticos, una obra de arte. Elena se giró hacia la mesa. Sus manos temblaban, pero mantuvo la cabeza alta. El problema no era la capacidad de carga, dijo, su voz ronca pero firme, resonando en el silencio sepulcral. Era la variable de tiempo en los nodos de transferencia. Ustedes estaban tratando de empujar el río cuando lo que debían hacer era cambiar el cauce. Ahí está. Nadie habló. Nadie se movió.
El silencio era absoluto, denso, casi reverencial. Roberto miraba el suelo, derrotado. Los demás miraban la pizarra y luego a ella, como si estuvieran viendo una aparición. La brecha entre su apariencia y su genio era tan vasta que sus cerebros corporativos luchaban por procesarla. Andrés fue el primero en romper la inmovilidad. No aplaudió, no sonrió, simplemente la miró con una intensidad que hizo que Elena sintiera un calor repentino en las mejillas. Había admiración en su rostro, sí, pero también había algo más doloroso: arrepentimiento. «Gracias», dijo Andrés, y la palabra sonó insuficiente, minúscula ante lo que acababa de suceder. Elena asintió una vez, recogió su bolso barato del suelo y se dirigió a la puerta. No esperó a que la despidieran ni a que la felicitaran. Ya había dicho lo que tenía que decir, y no lo había hecho con palabras. Salió al pasillo, y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, ahogando la vista de los hombres poderosos y mudos, Elena se apoyó contra la pared fría. Las piernas le fallaron y se deslizó hasta el suelo. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. La cadena invisible que la ataba a la caja registradora se había roto y el sonido de su ruptura todavía resonaba en sus oídos. Dentro de la sala, Andrés miró a sus ejecutivos, luego a Roberto y finalmente a la pizarra llena de números. «Espero que hayan tomado notas», dijo con frialdad, «porque ninguno de nosotros tiene el talento para corregir eso si alguien lo borra. Antes de comenzar la sesión de despidos, quiero que todos sepan algo. La mujer que acaba de salvar esta empresa no volverá a usar ese uniforme nunca más, si es que logramos que nos perdone». El silencio que inundó la sala de conferencias tras la revelación de la verdad no fue de paz, sino de juicio. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a la piel como el sudor frío del miedo. Todas las miradas, antes cargadas de desprecio hacia la cajera, ahora se clavaban como dagas en Roberto. El ejecutivo, que minutos antes se había reído de la ropa desgastada de Elena, ahora temblaba dentro de su traje de marca italiana. Andrés no gritó. Su furia no era fuego, era hielo. Se ajustó los gemelos de la camisa con una calma aterradora, esa frialdad metálica que lo había convertido en una leyenda de los negocios. Pero esta vez el filo de su espada no apuntaba a los números, sino a la traición. «Roberto, estás despedido», dijo Andrés. Su voz no se alzó, pero retumbó en las paredes de cristal con la fuerza de una sentencia final. Roberto intentó balbucear, buscó aliados con la mirada, pero encontró solo el vacío. Sus colegas desviaban la vista, avergonzados de haber sido cómplices de su incompetencia. Antes de que pudiera formular una excusa, 2 guardias de seguridad entraron en la sala. El sonido de sus botas contra el piso de mármol resonó como un martillo golpeando un clavo. No hubo cortesía. Lo tomaron por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Los gritos de indignación de Roberto, que exigía respeto por su antigüedad, se fueron apagando por el pasillo, dejando tras de sí un eco patético que marcó el fin de su carrera. Cuando las puertas dobles se cerraron, Andrés exhaló. Por primera vez en años, sintió que el aire le faltaba, no por estrés, sino por el peso de su propia ceguera. Se giró lentamente hacia Elena. Ella seguía allí, de pie junto a la pizarra llena de ecuaciones, con su uniforme de poliéster barato que olía a desinfectante y fatiga. Se veía pequeña en ese entorno de lujo, pero en ese momento Andrés comprendió que ella era la gigante en la habitación. El orgullo le quemaba en el pecho, una brasa ardiente que tuvo que tragar para poder hablar. Andrés hizo algo que nadie en esa empresa había visto jamás.
Caminó hacia ella y, frente a su junta directiva, frente a los empleados que miraban desde los cristales, se arrodilló. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una corriente eléctrica. El gran Andrés Salazar, el hombre que nunca pedía perdón, estaba de rodillas ante una cajera de supermercado. «Elena, perdóname», dijo él, y su voz se quebró ligeramente, dejando escapar la humanidad que había enterrado bajo capas de éxito corporativo. «No solo resolviste un problema matemático, me has enseñado la lección más cara de mi vida». Elena lo miró desde arriba. No sentía triunfo, solo un cansancio infinito. Sus manos, ásperas por contar monedas y limpiar cintas transportadoras, temblaron ligeramente. Recordó las noches de frío, el hambre que disimulaba ante su familia, la humillación de servir a gente que ni siquiera la miraba a los ojos. Andrés sacó una chequera de su bolsillo. Con mano firme firmó un cheque en blanco y se lo entregó con ambas manos, como una ofrenda. «Pon la cifra que quieras. Es tuyo», dijo él, levantando la vista con una súplica en los ojos. «Pero no quiero comprar tu silencio, quiero comprar tu talento. Te ofrezco el puesto de directora de estrategia». Nadie conoce los números, ni la verdad, mejor que tú. La sala contuvo el aliento. Elena miró el papel, un cheque en blanco. Podría escribir una cifra que solucionara su vida para siempre, irse a una isla, olvidar el sonido infernal de la caja registradora que sonaba en sus pesadillas como cadenas arrastradas. Podría vengarse y marcharse. Pero luego miró a través de las paredes de cristal, hacia el área de servicio, donde vio a una de las limpiadoras observando la escena con miedo. Vio en los ojos de esa mujer el mismo terror a la pobreza que ella había sentido cada mañana. Elena comprendió entonces que su dolor no era solo suyo, era el de todos los invisibles. Tomó el cheque, lo sostuvo un momento en el aire y luego, con una calma que heló la sangre de los presentes, se lo devolvió a Andrés. «Acepto el puesto», dijo Elena, su voz sonando clara y firme, sin rastro de miedo. «Pero no quiero su dinero para mí». Andrés se puso de pie, confundido, sacudiéndose el polvo invisible de los pantalones. «¿Entonces?», preguntó él. «Mi condición es simple», continuó ella, señalando hacia el piso de abajo, hacia la realidad que los ejecutivos ignoraban. «Aceptaré ser su directora de estrategia solo si la empresa crea un fondo permanente de apoyo para los empleados de nivel base. Becas, salud, vivienda. Quiero que el dinero que iba a ser para mí sirva para que nadie en esta empresa tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, como tuve que hacer yo». El silencio volvió, pero esta vez no era un juicio, era respeto. Andrés la miró, realmente la miró, no como a una empleada, ni como a un genio matemático, sino como a una líder moral que él nunca podría llegar a ser. «Trato hecho», respondió Andrés, extendiendo su mano, no como un superior, sino como un igual. Al estrechar su mano, Elena no sintió la frialdad del mundo corporativo. Sintió, por primera vez, que el invierno en su vida empezaba a retroceder. El sonido de la caja registradora en su mente se detuvo, reemplazado por el suave murmullo de un futuro que ella misma iba a escribir. Habían pasado 12 meses, pero el olor a detergente barato y aire acondicionado rancio del supermercado todavía tenía el poder de erizarle la piel. Sin embargo, esta vez Elena no entró por la puerta de servicio con la cabeza gacha y el uniforme de poliéster picando en su piel. Esta vez, el sonido rítmico de los escáneres, bip, 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 no sonaba como el conteo regresivo de una vida desperdiciada, sino como un recordatorio de donde había encontrado la fuerza para renacer. Sus tacones resonaron con autoridad sobre el linóleo desgastado, un contraste agudo con el silencio sumiso que solía habitar. Al llegar a la caja número 4, su antigua estación, se detuvo.
Allí estaba Carmen, una mujer de 50 años con las venas de las piernas marcadas por décadas de estar de pie, pasando mecánicamente una lata de conservas tras otra. Cuando Carmen levantó la vista y reconoció a la mujer elegante frente a ella, sus manos temblaron y la lata cayó al suelo con un estruendo metálico. El supermercado entero pareció detenerse. Elena no dijo nada al principio. Simplemente se agachó, recogió la lata y la colocó suavemente en la cinta. Luego sacó un sobre grueso de su bolso de cuero. No contenía dinero para una compra, ni una carta de renuncia tardía. Andrés observaba desde la entrada, apoyado en el marco de la puerta automática. Llevaba un traje impecable, pero su postura ya no tenía la rigidez arrogante de un CEO intocable. Ahora había una calidez en su mirada, una admiración silenciosa que le suavizaba las facciones. Recordó el día en que la humilló en ese mismo lugar y sintió un nudo de vergüenza antigua en la garganta, disuelto solo por la gratitud de que ella le hubiera permitido redimirse. Elena tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Esto no es caridad, Carmen», dijo Elena con una voz que, aunque suave, proyectaba la seguridad de quien ha sobrevivido al infierno. «Es el primer fondo de becas de la Fundación Solución Imposible. Para ti y para cualquiera aquí que tenga un talento que el mundo esté ignorando porque no tienen tiempo para soñar». Carmen abrió el sobre. Era una matrícula completa para la escuela de enfermería que había tenido que abandonar 20 años atrás. El llanto de la mujer rompió la frialdad aséptica del lugar, un sonido humano y crudo que contagió a las demás cajeras. Elena no se detuvo allí. Anunció programas de capacitación para todo el personal, financiados por las ganancias del algoritmo que había salvado la empresa de Andrés. Horas más tarde, la escena cambió drásticamente. El sol del atardecer bañaba de oro y ámbar la oficina principal de Logística Navarro, situada en el piso 40. La vista de la ciudad era imponente, un laberinto de luces y sombras que ya no asustaba a Elena. Se sentó en su silla de socia directiva, girándose hacia la pared principal. Allí, en medio de diplomas prestigiosos y premios de la industria, colgaba el objeto más valioso de la habitación. No era un cheque gigante, ni una foto con el alcalde. Era un marco de madera noble protegido por un cristal de museo. En su interior descansaba un bolígrafo azul mordisqueado y barato, junto a un recibo de supermercado arrugado y amarillento. En el reverso de ese papel térmico aún se podían ver los garabatos frenéticos de una ecuación que nadie creyó que una cajera pudiera resolver. Andrés entró en la oficina trayendo 2 tazas de café. Se detuvo junto a ella, siguiendo su mirada hacia el cuadro. «Pensar que casi te despido por usar ese bolígrafo», murmuró él, colocando una mano sobre el hombro de ella. Su toque ya no era una amenaza, sino un ancla. Elena sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos y borraba años de tristeza acumulada. No fue el bolígrafo, Andrés, fue el hecho de que, por primera vez, alguien me desafió a ser yo misma. Él se inclinó y besó su frente, un gesto de intimidad que sellaba el final de una larga guerra contra los prejuicios. Afuera, la ciudad seguía su curso frenético, llena de personas invisibles en trabajos invisibles. Pero en esa oficina, bajo la luz dorada del atardecer, Elena sabía que su historia era la prueba viviente de que el talento no tiene código postal y que a veces la solución a un problema imposible comienza en el lugar más improbable, con un simple bolígrafo barato y la valentía de no rendirse jamás.